Nunca una idea nace totalmente nueva. Siempre hay un origen que avanza sobre una conversación que, aunque no se explicite o se visibilice, está por debajo. Y el proyecto Mapocho 42K nació de una conversación previa, en realidad. Nació de una conversación que tenía casi 40 o 50 años, por tratar de convertir el río Mapocho en una columna vertebradora de Santiago, como un gran espacio público que conectara social y geográficamente la ciudad. Históricamente ese río había sido muy importante en la génesis, ¿no es cierto?, de la ciudad cuando se fundó, pero con el tiempo todas las dinámicas urbanas, quizás como en muchos otros ríos latinoamericanos, fue convirtiéndolo en cierta forma como en una trastienda, con la ocupación de los bordes con vialidad de alta velocidad, con una infraestructura dura, difícil de franquear, difícil de acceder al río, y por lo tanto una barrera para la ciudad. Y por otro lado, estábamos como en la emergencia de que esas infraestructuras duras estaban empezando a ser mucho más, erosionar mucho más, digamos, el espacio urbano, al punto que las probabilidades de quedarnos sin acceso al río eran muy altas. Y el río, por lo tanto, en un periodo más o menos de, yo diría, unos 40 o 50 años, fue adquiriendo todos los aspectos negativos cuando tú no haces colaborar el tejido urbano con el bien ambiental y geográfico que es el río, una trastienda con basurales, asentamientos informales, interrupciones de nudos de autopista, etc. Pero sin embargo había un valor a rescatar que estaba muy invisibilizado. Y ese valor era tanto su arborización, el conjunto de parques que se había ido generando a lo largo de casi 200 años, desde que se canalizó el río, las comunidades que incluso usaban esos espacios de trastienda a veces como espacios de juego, de canchas de fútbol. Es decir, había mucho ganado junto con la visión negativa que se tenía del río. Y coincidió también quizá que al mismo tiempo se estaban saneando sus aguas, que es una de las acciones más importantes que hay que hacer sobre los ríos. El río Mapocho tenía casi 22 descargas de agua servida. Eran descargas incluso industriales, descargas de aguas servidas y grises de los conjuntos habitacionales de sus bordes. Entonces, también era muy importante capitalizar ese esfuerzo, porque cuesta mucho dinero hacer eso, y si tú no recuperas los bordes, no recuperas urbanamente el río, vuelve a generarse la misma polución, los mismos basurales. Por mucho que tenga saneamiento de agua, es como si no cundiera, es como si el esfuerzo no se pudiera capitalizar. Entonces, más bien fue como tratar de juntar las piezas en un momento oportuno. Y el esfuerzo consistió básicamente, primero, en medir cuánto había y cuánto faltaba por hacer. Y ese medir era cuantificar, ver de quién eran los territorios ribereños, quién eran sus propietarios. Había muy poca información respecto a esas propiedades. A veces tú veías asentamientos informales, pero el terreno era bien público de uso nacional, bien nacional de uso público. Otras veces los municipios, empezar a juntar esa información fue muy importante. Y para juntarla hubo que, como primera operación, juntar los actores que tenían que ver con la toma de decisiones sobre el río, y eso involucraba actores locales, de los gobiernos locales, que son prácticamente 11 municipios a lo largo del tramo urbano del río Mapocho, en realidad son 16 en total, y por lo tanto juntarlo y empezar a ver interés y voluntad que había en unir el territorio y poner a disposición información. Pero junto con eso, con las mismas comunidades locales, que son gobiernos, como te digo, de municipios, gobiernos locales, que administran esos territorios, que son los que mantienen esos territorios, se trataba de hacerlos converger en una visión común. Así que construimos un plano que tenía prácticamente entre 8 y 10 metros, donde se pudiera ver que ya había bastante ganado y que lo que había que hacer de proyecto era menos de lo que uno creía. Nosotros le llamamos a eso como un comité estratégico. Fue como si en una mesa nos pudiéramos juntar todos los que no nos juntamos nunca, la academia, el actor privado que estaba financiando el equipo de la academia, y el actor público y la sociedad civil inclusive, que tenía interés sobre esos territorios.
frente a una mesa con un plano en que pudiéramos conversar sencillamente. Y le llamamos comité estratégico porque en realidad se trataba de plantar una estrategia. Y el valor de juntar las piezas también suele ser escaso, porque lo que ocurre normalmente es que cada uno administra su pequeño predio, incluso el actor público está bastante atomizado en Santiago, en distintos departamentos o ministerios, que uno gobierna sobre el agua, otro sobre el espacio público, otro sobre el medio ambiente. Entonces, no conversan, ni siquiera teniendo los recursos. Necesita una visión también física, o sea, que yo pueda ver en qué radica esa conversación, no solamente un lenguaje hablado. Quizás los arquitectos en eso podemos apoyar porque solemos plasmar, ¿no es cierto?, pero más que un proyecto, en nuestro caso consistió en levantar todas las cosas que ya habían. Una vez puesto de acuerdo eso, es más fácil que el actor público quiera sumarse a esa visión de conjunto, porque el puzzle ya está medio armado, por decirlo así, y te demora mucho tiempo. En Santiago los gobiernos duran 4 años y esa puesta de acuerdo toma energía, tiempo y a veces se te acaba el periodo. Entonces, creo que siempre hay que tratar como sociedad de estar intentando construir esa visión de conjunto. Nosotros usamos un método, pero puede haber muchos otros. Ya nos sirven las parcialidades, nos sirve el estar pensando en proyectos aislados, incluso por muy buenos que sean, se vuelven islas en la ciudad. Y en ese sentido el río lo que menos tiene es de islas. Los ríos urbanos lejos lo que menos tienen son de islas, o sea, son por vocación corredores continuos. Y ese es como su mayor atributo. Esa continuidad garantiza a veces evitar la polución del agua, porque en la medida que tú abres los territorios, los puedes recorrer, los puedes valorizar y al valorizarlo evitas la basura, evitas la polución. Es decir, hay una línea como virtuosa en la medida que los territorios no están segregados, empiezan a abrirse, empiezan a generar dinámicas urbanas de ocupación, de atravesarlo. Y en el Mapocho el principal objetivo era ese. Nosotros le pusimos una excusa de decir que vamos a construir un cicloparque, vamos a construir una vía verde que integre el territorio. Lo principal era abrir el territorio a dinámicas urbanas distintas. Y en la medida en que tú empezabas a liberarlo y a poner pequeñas piezas de acupuntura, tramos concretos o intervenciones puntuales, efectivamente eso va ocurriendo. La bicicleta fue un buen motor porque permite además sumarle una movilidad sustentable a una ciudad que está colapsada por los vehículos. Es decir, en Santiago las políticas públicas sobre la vialidad han ido más lento de lo que la ciudad avanza. Entonces tenemos una ciudad coaptada por la densidad de los autos y que tiene efectos súper negativos en la contaminación, no solo de los ríos, del aire, ¿no es cierto?, en estresar territorios que son muy complejos a veces, al final en la calidad de vida de las personas. Y el río podía ser un catalizador de muchas más cosas, es decir, de nuevo, la excusa de construir una suerte de parque lineal o de sistema integrado de parque era mover toda esa dinámica y alinearlas en un territorio que era fácil de identificar. Impactas la movilidad, impactas el medio ambiente, impactas las dinámicas sociales que se empiezan a juntar en torno a ese territorio, impactas la integración en el otro sentido también, no solo hacia lo largo, sino que los puentes empiezan a activar territorios fragmentados. O sea, si te lo puedo decir de una manera, Vladimir, creo que los ríos son quizás donde la inversión de energía es más agradecida, porque capitaliza al final de una manera importante todos esos esfuerzos. Y creo que somos poco conscientes de eso, hemos sido muy poco conscientes como sociedad del valor que eso tiene. Y creo que toda contribución, por muy modesta que sea, termina colaborando en esa dirección. No sé si hay algo más que te pueda decir, pero todo lo otro que te pueda decir pertenece más bien a la dinámica del proyecto, del diseño, las dificultades. Uno podría también construir el proyecto del Mapocho 42K o relatarlo en torno a sus dificultades. Esas dificultades son todas las que te puedas imaginar, porque trazar una línea en el territorio puede ser tanto más difícil que hacer un enorme conjunto urbano en un puro local donde el predio es único. Por mucho que tenga más recursos, más una escala de densificación mayor, cruzar territorios con un espacio público empieza a tocar cada uno de los actores que tiene que ver con eso y por lo tanto tiene casi más dificultades que ninguna otra cosa porque
todos los problemas se juntan en una línea, y esa línea es el río. Nuestros bienes ambientales no son pura naturaleza, ya no, o sea, han sido muy intervenidos. De alguna manera, cuidar esos procesos de la manera más delicadamente posible, creo que es un trabajo que nos congrega a urbanistas, sociólogos, economistas, y nos congrega en una misma línea. Eso es lo increíble. No estamos hablando de cosas distintas. Por ejemplo, el río Mapocho, en el periodo en que tiene baja fluctuación de agua, que es normalmente como 6 meses al año, es un verdadero parque. Yo he bajado, por ejemplo, con mi hijo al río y es un parque, es quizá el mejor parque en el que podría estar. Entonces, cuidar esa delicada dosis de interacción con la ciudad es muy importante y como verlo como casi el mejor capital de nuestras ciudades. Eso.